Desvelamos un secreto cuyos protagonistas no querían desvelar y hoy te lo contamos aquí. Te doy la bienvenida a Cotilleo Express, tu canal de YouTube, donde los secretos de los famosos brillan solo para ti. La historia de la guerra de Cantora no comenzó en 2020. Sus raíces se encuentran décadas atrás, en la herencia del legendario torero Paquirri. Cuando Paquirri murió trágicamente en 1984, dejó un testamento claro y detallado, con instrucciones precisas sobre cómo debían repartirse sus bienes entre sus hijos, Francisco y Cayetano, fruto de su matrimonio con Carmina Ordóñez, y Kiko, el hijo que tuvo con Isabel Pantoja. Sin embargo, estas instrucciones nunca se cumplieron como él había dispuesto. Isabel Pantoja, devastada por la muerte de Paquirri, asumió el control total de Cantora y los bienes que él había dejado. Durante años, la finca se convirtió en su refugio, un lugar donde crió a Kiko y guardó celosamente los recuerdos de su difunto esposo. Pero en el fondo, la finca también representaba un símbolo de poder y control, algo que Isabel no estaba dispuesta a compartir con nadie, ni siquiera con los hijos mayores de Paquirri. Francisco y Cayetano Rivera habían reclamado durante décadas los trajes de luces, trofeos y otros objetos personales de su padre, pero siempre se encontraron con negativas. Isabel argumentaba que esos bienes no existían o que habían sido robados, una versión que siempre fue puesta en duda. Mientras tanto, Kiko creció ajeno a estas disputas, protegido por la versión de los hechos que su madre le proporcionaba. En el interior, apilados con meticulosa precisión, estaban los objetos que durante décadas habían sido objeto de disputa: trajes de luces, capotes y trofeos pertenecientes a su padre, Paquirri. Cada prenda, cada pieza, era un recordatorio tangible de la leyenda que había sido su padre, y que su madre siempre le había asegurado que ya no existían. Kiko sintió cómo un escalofrío le recorría la espalda. Las palabras de sus hermanos Francisco y Cayetano, que durante años habían acusado a Isabel de ocultar estos bienes, ahora cobraban un nuevo sentido. Todo lo que su madre le había contado estaba en duda. El descubrimiento no solo desmoronó la imagen de confianza que tenía en Isabel, sino que también lo colocó en una posición incómoda frente a sus hermanos. Desconcertado y furioso, Kiko intentó confrontar a su madre al respecto. Isabel, fiel a su carácter, negó cualquier mala intención. «Todo esto lo hice para proteger el legado de tu padre», le dijo, justificando sus acciones como un intento de preservar la memoria de Paquirri. Sin embargo, para Kiko, las excusas ya no eran suficientes. Se sintió traicionado, no solo por el ocultamiento de los bienes, sino por años de mentiras que ahora comenzaban a salir a la luz. El descubrimiento en Cantora fue un golpe devastador para Kiko, quien, tras años de ser cómplice indirecto de su madre en la disputa con los Rivera, comenzó a cuestionar todo lo que creía saber. Decidido a enfrentar la verdad, tomó una decisión que marcaría el inicio de la guerra de Cantora: romper el silencio y hablar públicamente sobre lo que había encontrado. Mientras sigues escuchando esta noticia, es el momento ideal de que compartas con todos tu opinión. ¿Tú qué opinas? Participa con tu comentario y recuerda suscribirte al canal. La decisión de Kiko Rivera de hacer pública la verdad sobre los bienes de Paquirri desató un huracán mediático. En noviembre de 2020, durante una entrevista en televisión que paralizó a España, Kiko reveló lo que había descubierto en Cantora y acusó a su madre, Isabel Pantoja, de haberle engañado durante toda su vida. El hijo de la tonadillera, visiblemente afectado, confesó sentirse manipulado y utilizado por Isabel, asegurando que ella había actuado con avaricia y deslealtad, no solo hacia él, sino también hacia los hijos mayores de Paquirri. La revelación sacudió los cimientos de la familia Pantoja y reavivó una de las disputas más sonadas del mundo del corazón: la herencia de Paquirri. Francisco y Cayetano Rivera, quienes durante años habían reclamado los bienes de su padre sin obtener respuesta, no tardaron en reaccionar. Ambos mostraron su apoyo público a Kiko y confirmaron que las pertenencias que siempre habían buscado seguían en Cantora, bajo llave, tal como sospechaban. La figura de Isabel Pantoja, hasta entonces venerada como una de las grandes artistas de España,
quedó en entredicho. Aunque intentó defenderse en entrevistas y comunicados, sus palabras parecían insuficientes frente a las pruebas que Kiko había presentado. «Todo lo que hice fue por proteger el legado de tu padre», insistió en su defensa. Sin embargo, su silencio sobre el paradero de los bienes durante décadas y las explicaciones contradictorias no hicieron más que aumentar las dudas. El conflicto público no solo afectó a Isabel y Kiko, sino que también reabrió viejas heridas entre Kiko y los Rivera. Aunque inicialmente parecía que el descubrimiento había unido a los hermanos, las tensiones no tardaron en surgir. Francisco y Cayetano, aunque agradecidos por la transparencia de Kiko, comenzaron a cuestionar por qué había tardado tanto en hablar y si había actuado por remordimientos genuinos o por interés económico. La exposición mediática del conflicto convirtió a Cantora en el escenario de un drama nacional. La finca, que durante años había sido símbolo de la unión familiar, se transformó en el epicentro de una guerra que dividió la familia en bandos irreconciliables. Los espectadores, divididos entre apoyar a Kiko o a Isabel, siguieron cada paso del enfrentamiento, convirtiéndolo en uno de los mayores escándalos de la prensa rosa española. Tras las declaraciones públicas de Kiko Rivera, la tensión entre él e Isabel Pantoja alcanzó niveles insostenibles. Cantora, la finca familiar que una vez fue un símbolo de unión, ahora se veía como un campo de batalla. Isabel, profundamente herida por las acusaciones de su hijo, se negó a mantener más conversaciones privadas con él. Se atrincheró en la finca, rodeada de sus más leales, mientras su reputación era cuestionada en todos los programas de televisión y revistas del corazón pop. Kiko, decidido a seguir adelante con la verdad, no solo reafirmó sus acusaciones, sino que también reveló detalles más íntimos sobre su relación con Isabel. Describió cómo había vivido durante años bajo la sombra de su madre, sintiendo que sus decisiones siempre eran manipuladas para beneficio de ella. «Mi madre no es la persona que todos creen. Es una mujer controladora y ambiciosa, que siempre antepone sus intereses», dijo en una entrevista que resonó como un eco amargo en los corazones de los fanáticos de la tonadillera. Francisco y Cayetano Rivera, mientras tanto, intentaron mantener un perfil más bajo. Aunque agradecían a Kiko por haber sacado a la luz el paradero de los bienes de su padre, sus sospechas sobre las intenciones de su hermano menor no tardaron en surgir. «Es difícil confiar en alguien que durante años defendió a quien nos ocultó la verdad», comentó Francisco en privado a personas cercanas. Este comentario marcó el inicio de una nueva grieta en la relación entre los hermanos. La presión mediática sobre Isabel se intensificó. Su figura, antes venerada, ahora era objeto de críticas y señalamientos. Las redes sociales se llenaron de mensajes polarizados. Algunos defendían a Isabel como una madre que había hecho lo mejor que podía por sus hijos, mientras otros la acusaban de haber sacrificado las relaciones familiares por la ambición. Sin embargo, Isabel no estaba dispuesta a ceder. «No me voy a dejar pisotear, ni por mi hijo ni por nadie», confesó a su círculo más cercano. En medio de este caos, la salud emocional de Isabel comenzó a deteriorarse. Encerrada en Cantora, lejos de sus nietos y con su relación con Kiko completamente rota, Isabel se enfrentaba a una soledad que nunca había conocido. Los amigos que solían visitarla comenzaron a alejarse, temerosos de verse envueltos en el escándalo. Incluso algunos miembros de su equipo de trabajo decidieron distanciarse, incapaces de soportar el constante escrutinio mediático. Kiko, por su parte, comenzó a experimentar el peso de la exposición mediática. Aunque inicialmente había encontrado apoyo en el público y en sus hermanos mayores, las críticas sobre sus intenciones y la percepción de que estaba explotando el conflicto para beneficio propio empezaron a pasarle factura. En entrevistas posteriores, admitió sentirse emocionalmente agotado y culpable por la fractura familiar que había desatado. «No quería llegar a esto, pero ya no podía seguir callando», afirmó. El invierno de 2020 fue el escenario del punto más álgido en la relación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Lo que comenzó como una disputa sobre bienes materiales se había transformado en un enfrentamiento emocional que dejaba al descubierto años de resentimientos acumulados. Cantora, que había sido un refugio para Isabel tras la muerte de Paquirri, ahora era una prisión que simbolizaba el peso de sus decisiones. Kiko, decidido a enfrentar a su madre cara a cara,
regresó a Cantora en una visita cargada de tensión. Según sus propias palabras, quería cerrar un capítulo, aunque sabía que la conversación sería explosiva. Isabel, al enterarse de que su hijo venía a confrontarla, preparó su defensa, pero también estaba visiblemente afectada. Aunque no lo admitiría, la posibilidad de perder a Kiko de manera definitiva la atormentaba. Cuando Kiko llegó a la finca, los ánimos estaban caldeados desde el primer momento. Las palabras que intercambiaron, madre e hijo, fueron un torbellino de reproches y acusaciones. Kiko le recriminó no solo el ocultamiento de los bienes de Paquirri, sino también haberlo criado bajo una constante manipulación emocional. Nunca me dejaste ser libre. Todo tenía que girar en torno a ti, exclamó con la voz quebrada. Isabel, herida por las palabras de su hijo, respondió con dureza. Todo lo que he hecho ha sido por amor, por protegerte, y así me lo pagas, traicionándome frente a todo el país. Traicionándome frente a todo el país. Su tono, cargado de orgullo y dolor, no hacía más que avivar el fuego del enfrentamiento. En medio de los gritos, Kiko mencionó un tema que Isabel jamás quiso escuchar: su relación con Francisco y Cayetano Rivera. Tú siempre quisiste que yo odiara a mis hermanos. Ahora entiendo que era porque no querías que descubriéramos la verdad juntos. Estas palabras fueron un golpe directo al corazón de Isabel, quien por un instante pareció perder la compostura. La discusión alcanzó su punto más crítico cuando Kiko, en un acto de desesperación, amenazó con cortar los lazos por completo. Si no eres capaz de reconocer tus errores, no tienes lugar en mi vida ni en la de mis hijos. Esto se acaba aquí. Isabel, incapaz de responder, se quedó inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas que no quiso dejar caer. Para ella, esta era la traición definitiva. ¿Qué opinas de todo esto? Este es el momento perfecto para dejar tu comentario y compartir tu punto de vista. Anímate a participar. Además, suscríbete al canal para no perderte más contenido como este. La discusión en Cantora dejó cicatrices irreparables en la relación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Tras el enfrentamiento, Kiko abandonó la finca con una mezcla de ira, tristeza y desolación. Por su parte, Isabel, aunque intentó mantener su fachada de fortaleza, quedó sumida en un profundo estado de soledad. Cantora, una vez símbolo de su reinado familiar, ahora se sentía más vacía que nunca. La decisión de Kiko de cortar lazos con su madre fue definitiva. En entrevistas posteriores, describió aquel día como el más doloroso de su vida, pero también como el único camino hacia la paz interior. No puedo seguir viviendo bajo su sombra, bajo sus mentiras. Es hora de pensar en mí y en mi familia, afirmó con convicción. Sin embargo, estas palabras no ocultaban el sufrimiento que sentía por la ruptura con Isabel, la mujer que, a pesar de todo, había sido su mayor apoyo durante muchos años. Isabel, por su parte, se encerró aún más en Cantora, evitando cualquier contacto con el exterior. Aunque algunos miembros de su círculo cercano intentaron acercarse a ella, la tonadillera rechazó toda ayuda. No necesito a nadie, repetía a quienes intentaban consolarla. Pero en su interior, el dolor de haber perdido a Kiko y la posibilidad de ver a sus nietos la consumía lentamente. Los medios no tardaron en hacerse eco de la ruptura definitiva. Programas de televisión, revistas y redes sociales se llenaron de análisis, opiniones y especulaciones. Mientras algunos condenaban a Kiko por traicionar a su madre, otros lo defendían, argumentando que había tenido el valor de enfrentarse a años de manipulación y control. Isabel, por su parte, se mantuvo en silencio, dejando que el escándalo mediático creciera sin ofrecer su versión de los hechos. La distancia entre Kiko y su madre se reflejó también en la relación de Isabel con sus nietos. Kiko dejó claro que no permitiría que su madre tuviera contacto con ellos mientras no asumiera sus responsabilidades y pidiera perdón. Esta decisión, aunque difícil, reforzó su postura de que era momento de priorizar el bienestar de su propia familia. Con el tiempo, Cantora se convirtió en un símbolo de aislamiento y decadencia. La finca, que alguna vez albergó momentos de gloria, ahora era testigo del ocaso de Isabel Pantoja. Kiko, por su parte, continuó su vida tratando de sanar las heridas emocionales que el conflicto había dejado. Aunque a veces mencionaba a su madre con nostalgia, siempre reafirmaba que su decisión de romper la relación había sido necesaria para encontrar la paz. El Guerra de Cantora
no solo marcó el fin de la relación entre Isabel y Kiko, sino que también dejó una lección sobre los efectos del poder, la ambición y los secretos en las relaciones familiares. Fue una tragedia en todos los sentidos, un enfrentamiento que no tuvo vencedores, solo corazones rotos y un legado manchado por el conflicto. Varias veces al día, te traemos contenido con nuevas exclusivas. Recuerda que para que YouTube te muestre nuestros videos, debes tocar el botón de suscribirte y la campanita de notificaciones. Muchas gracias. Cotilleo Express, tu canal de YouTube, donde los secretos de los famosos brillan solo para ti. Ana Obregón, los secretos de los famosos son una adicción. Cotilleo Express siempre está aquí, siguiendo los pasos de los famosos solo para ti. Cotilleo Express es mi canal de YouTube, donde los secretos